Breve historia de una infamia, que es escrito por Sinesio López, ¿no? Él detalla, por ejemplo, ¿no? En la preparación, nombramiento del canciller Naranja inmediatamente después de la primera vuelta. Después de la primera vuelta, también es muy bueno decirlo. Sí. No es antes de las elecciones. Sí. Cambio de embajadores. Poco confiables en algunos países de alta votación de los PEC. O sea, de los... Claro, pero bueno, es en el exterior. No, en el exterior. 2. En la ejecución. Cambio de reglas de juego electoral en la segunda vuelta. No escaneo, sino envío físico de las actas electorales por orden del canciller Naranja. Demora escandalosa la llegada al Perú de las actas de la votación de los PEC, sobre todo las de Buenos Aires. 3. El anuncio del fraude. Luego el conteo rápido de Ipsos, que incluía el voto de los PECs anunciados y confirmado por Transparencia, que afirmaba el empate técnico con ligera desventaja a favor de Sánchez. El fujimorismo entró en pánico. Klimper hace circular un audio el lunes 8, que también lo hemos mencionado en el análisis. Anuncia que el empate técnico puede cambiar a favor de Keiko Fujimori si se toman en cuenta otros escenarios, es decir, los votos de los peruanos en el exterior y las actas observadas mayoritariamente en Lima. Ese mismo día, Alfredo Torres de Ipsos repite el cuento de Klimper, lo que también se lee. Transparencia lo desmiente. Los medios y la prensa concentrada repiten como loros el cuento de Klimper y de Torres de Ipsos. 4. Junto por el Perú denuncia y presenta evidencias de las irregularidades electorales. Otra cosa, aparte, denuncia cambios de las reglas de juego de la segunda vuelta. Muestra una serie de evidencias de sustitución de votos, de votantes que dicen que no votaron, etcétera. 5. Consumación. El jurado electoral especial rechaza el pedido de anulación de las mesas donde ha habido fraude. Epílogo. Juntos y todos los partidos de oposición tienen el deber y el derecho de no reconocer a una presidente elegida por fraude. Keiko Fujimori, en cambio, no reconoció a 2 presidentes legítimamente elegidos, PPK y Pedro Castillo. A esto yo le añadí, a esto yo le añadí 3 cosas más. En la preparación faltó el cónclave en Panamá. Claro. No solo el cónclave, la señora K con el magnate, sino la reunión del magnate, el secretario general y el señor Burneo, que como que ocurrió. Hay que investigar a fondo si realmente estuvo 33 minutos. Y también ahí en la lista no incluía el activo papel del embajador de Estados Unidos. Le faltó a Sinesio y eso es lo que yo incluí en la lista. En fin, hay otros detalles que también dejé de incluir, pero bueno, ya no vienen al caso. Claro. ¿No? Hay que reunir todas las piezas para que esta historia de una infamia, como está haciendo estas elecciones, y lo quieren llevar ya a su término final, lo más pronto posible, cambie, ¿no? Todo depende de lo que tú me preguntabas. En la parte de la ejecución faltan las irregularidades de la primera vuelta, que acabó con la renuncia de Piero Corbeto. O sea, esto es muy importante. Todo esto fue preparado. Y eso lo dice Rosa María Palacios, a quien ya casi no escucho, pero ahora sí lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque dijo, le han hecho la camita a Piero Corbeto. Claro. Le han hecho la camita para que haya estas irregularidades, que fueron en realidad 2 en general. Pero, don Jaime, pero además extraño, ¿no? O sea, en Lima... Claro. Y no en la última comunidad de Loreto, no en la última comunidad de Puno, no en el último pueblo de Tumbes, no en el último rincón de... por último, peruanos en el exterior. Claro, en ningún lado, solo San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacama. 3 distritos que están ahí contiguos. Y la demora de las actas. Y el agrandamiento de todo esto para llamar fraude.
No hubo fraude, hubo irregularidades. Ujú. Pero todas estas irregularidades fueron manejadas, ¿no?, dentro de una planificación. Ujú. Porque Porky salió con todo, llamó a la insurrección y no la han denunciado, llamó a la insurgencia ¿No? cívica, ¿no? Quemar la Llamó pradera. pues a la Troya, Sí. ya le dijo que le iba a meter algo por el trasero a Borneo, ¿no? Pero todo esto es otro elemento en la ejecución que faltaba en el análisis, que son estas irregularidades. Para mí todo es un montaje. Ujú. Atacárselo a Corbeto, para obligarlo a renunciar, Sí. porque él sale renunciando y a la vez va a pedir garantías para su vida, porque Sí. lo amenazaban. Así es. ¿De dónde viene la amenaza? Puede ser del porquismo o puede ser del fujimorismo. Ujú. Igual da, Sí. ¿entiendes? Lo cierto es que en la historia de la infamia tenemos que incluir Esos factores. ingredientes que he detallado como colofón de esta entrevista, ¿no? Ujú. Sí hay entonces una nueva forma de injerencia de Estados Unidos en esta parte del hemisferio occidental, porque su objetivo, evidentemente, es controlar el hemisferio. Ujú. Y con Perú y Colombia cierra el control. Ya no hay voz disidente, Ujú. ¿no? Con Abelardo de la Espriella y con Fujimori tendrían el control total del hemisferio occidental. Ujú. en su guerra geopolítica contra los chinos, Ujú. ¿no? Amigos, bienvenidos a este nuevo programa. Hoy, 22 de junio. Estamos esperando resultados finales, pero también, como saben ustedes, el día de ayer se ha desarrollado elecciones en Colombia. Ya tenemos, entre comillas, ganador con ciertos cuestionamientos. Y para emprender esta dinámica electoral en Latinoamérica, estamos con Jaime Antesana, para ver también cuáles son, digamos, manejos o maniobras que habría tenido Estados Unidos. En todo caso, damos bienvenido. Buenas tardes, Timoteo. Gracias por esta nueva oportunidad de poder abordar los problemas del país Ujú. y del país vecino, Colombia, Sí, Colombia. que el día de ayer estuvo en el balotaje, también en lo que llamamos la segunda vuelta Ujú. electoral. Colombia, ayer se desarrolló una elección, me parece con total normalidad. Ya hay, entre comillas, reitero, un ganador, pero que Petro llamó la atención al mencionar que de lo que ha sucedido en Colombia se parece a lo que ha pasado en el Perú, el tema de voto extranjero. ¿Cómo comprender eso? Sí, efectivamente, al parecer ha surgido o ya se ha puesto en práctica desde el año pasado una nueva forma de injerencia de Estados Unidos. Digo al parecer porque aún hay que demostrar, ¿no? Ujú. Hay que probar. Es la de basarse en lo que llama Isaac Vigio Ujú. el voto de la diáspora, es decir, el voto del extranjero, Ujú. ¿no? Y yo ayer leí un post del presidente Petro, a un expresidente, así es que hay que tratarlo como tal, señalando de que habría un parecido, ¿no?, un acercamiento de lo que pasó con el voto del extranjero en Perú y en Colombia, ¿no? Dice él que la diferencia de votos, ¿no?, el exterior, de votos del exterior, o sea, de los colombianos que es del exterior, es de 170.000, más o menos 177.000 votos a favor de Abelardo. Y que bueno, todas esas mesas están impugnadas, menos mal, allá se han actuado inmediatamente, acá no.
acá no nos dimos cuenta del manejo. Ujú. Y bueno, lo explica él a partir de algo que es un dato que él como presidente lo puede dar, de Claro. que dice que los cónsules que ellos nombraban, ¿no?, eran tumbados por los Estados Unidos, es decir, no aceptados, rechazados, ¿no? Y por lo tanto, que eso le habría permitido a Estados Unidos tener el manejo del acto electoral, ¿no?, y del escrutinio del mismo en ese país, ¿no? Y no como debería ser, que sea manejo consular. De forma ¿no? independiente. Claro, independiente de los Estados Unidos, ¿no? Y que ahí es donde estaría, obviamente, el parecido, ¿no?, con el Perú, donde precisamente fue la votación de Estados Unidos la que dio el giro, ¿no? Lo que se llamó se volteó la tortilla, Ujú. ¿no? Pero acá, en el caso peruano, podríamos añadir que fue la votación de Argentina la que precedió esto. Sí. Y obviamente en Argentina, el cónsul de ese país, a quien he escuchado atentamente, el mismo día de las elecciones, muy enfervorizado, muy emocionado, dijo que ese mismo día estaban trasladando las actas al Perú, ¿no? ¿Y qué pasó? Demoró 2 días, llegó el miércoles, Sí. y llegó justo cuando se venció el plazo para poder impugnar o solicitar su Una observación, verificación. Claro, o sea, lo han hecho con intenciones claras, ¿no?, todo para que llegue y nadie lo pueda impugnar. Todo sea extemporáneo, ¿no? Y además ha tenido el manejo, acá sí podemos agregar en nuestro caso, no nos han tumbado cónsules a nosotros, no, lo que ha ocurrido es que se puso un ministro de Relaciones Exteriores Ujú. fujimorista, ¿no? Y es precisamente los consulados quienes han armado las mesas en Argentina, Ujú. ¿no? Entonces, en otras palabras, es el gobierno el que ha tenido, ¿no?, el manejo Control. total El poder proceso. ejecutivo. Claro, es el gobierno, el poder ejecutivo. Más claro, la señora Keiko Fujimori, Fuerza Popular, son los que han manejado las elecciones en Argentina, ¿no? De repente ha habido ciertamente personeros de Juntos por el Perú, pero ¿quién te maneja todo el proceso? Ujú. ¿En mano de quién? Bueno, después también ha habido cambios, ¿no?, en el sistema de Digitalización. de seguridad Ujú. y de Ah. traslado, ¿no?, Valija diplomática. del material electoral, Ujú. ¿no?, con cambios de la primera vuelta a la segunda, ya por orden del canciller, también naranja, ¿no?, se facilitó que la estricta cadena de custodia termina siendo hoy pues una frase vacía, ¿entiendes? Porque no ha habido. Entonces, a la par de que no se digitalizó, o sea, no se tenía una copia digital del material que iba a ser enviado, y se trajo como carga Ahí está. Lo estamos viendo en la imagen. consolidada, ¿no? Así como carga consolidada. Sí. Entonces, ese material electoral estuvo entonces 2 días, y en otros quizás menos, pero estuvo por lo menos más de 24 horas en manos del personal de Relaciones Exteriores. Segundo, también tiene que ver con un cambio que se hizo, ¿no?, muy sin que nos diéramos cuenta, de ministro de Defensa, porque
tras la primera vuelta y las irregularidades que se le cargaron totalmente a la empresa Málaga, le dijo entonces que ya no va a ser una empresa privada, sino va a ser las Fuerzas Armadas. Y por eso pusieron a un fujimorista en el Ministerio de Defensa. Que es ex asesor de Rosángela Barbarán. Sí, de Barbarán, aportante a la campaña, sí, ex candidato a un cargo político, ¿no? Entonces, tiene totalmente el manejo. Entonces, ese material estuvo, todo el material electoral del extranjero estuvo expuesto, ¿no?, a manipulación, a contaminación y, por qué no decirlo, a alteración, ¿no? ¿Por qué? Porque se quebró la cadena, se quebró la posibilidad de una estricta cadena de custodia, se cambió el proceso de los mecanismos de seguridad, de los procedimientos de traslado, de seguridad, ¿no? Y por lo tanto, ahí está la clave de todo esto. Por eso es que cuando el día lunes, después del día 7, sale un audio en que anuncian de que el voto del extranjero va a cambiar la votación. No sé si ese audio fue adquirido o simplemente se metió algún medio para que estos lo difundan. Lo cierto es que ese mismo día en la noche, o en el transcurso del día hasta la noche, tres personajes también intervinieron. El asesor estadounidense de origen cubano, de Fuerza Popular, nuevamente la mano de Estados Unidos ahí, ahí estamos la mano de Estados Unidos, porque él viene de Washington, él viene para ser asesor. Sí. Es alguien que viene encargado por la administración Donald Trump. ¿No? Y luego el presidente de Ipsos Perú dice que debido a otros cálculos sin sustentar nada, y después dijo que era una opinión personal y no de Ipsos Perú, ¿no?, en la que ha quedado como un esperpento, ¿no? Ipsos Perú, porque por primera vez su presidente sale a desdecir lo que fue el conteo rápido de actas de las 9 de la noche del día 7. Entonces todo esto tiene un claro manejo, ¿no? ¿Y podemos ahí agregar el papel de Navarro, Bernie Navarro? Sí, pero primero quiero entrar solamente para ver el tema de cómo se manejó esta parte, ¿no? Porque hay otros aspectos que ciertamente tienen que ver con la incursión política del embajador, ¿no? Al final hemos tenido un actor político en el embajador Bernie Navarro, ¿no es cierto? Pero lo que yo quiero es primero ver todos estos asuntos por los cuales considero de que el Jurado Nacional de Elecciones no debió avalar todo el material electoral, todas las actas. Esos debieron ser anuladas. Porque no puedes cambiar las reglas de juego de una primera vuelta a la segunda. No se puede cambiar. Lo que han hecho es eso, cambiarlo, ¿no es cierto? Y lo que han hecho entonces es, hay lo que llaman la posibilidad de vulneración de la voluntad popular y del debido proceso de todo lo que es el tratamiento de ese material electoral, de la globalidad. Pero ¿dónde estaba el elemento que provocó el cambio del curso de las tendencias del conteo? Fue en las actas de Estados Unidos y su inyección en la madrugada. No fue inyectado en el día, fue inyectado en la madrugada. Sí. ¿No? Todo hecho furtivamente, ¿no? Ahora, por lo tanto, eso es para ver ese tema, ¿no? Los abogados podrían sustentar mucho mejor porque ellos tienen un uso, pues,
evidentemente más, más jurídico el asunto, pero lo estamos explicando de la perspectiva sociológica. Yo he leído y lo que he comparado las diversas opiniones, y por lo tanto aquí está la comparación que con Colombia, ¿no? Allá también, según Petro, sería la votación del extranjero, y en especial en el caso de ellos, de Estados Unidos, el que le da el triunfo, coloca o que pretende colocar, ¿no?, a Abelardo de la Espriella, ¿no?, como presidente de la ultraderecha colombiana. Y acá la votación de Estados Unidos y Argentina principalmente son los que han provocado la inflexión de lo que fue el conteo, de lo que era el conteo, ¿no? Y que según Ipsos y según Datum International le iba a ganar, por décimas, por supuesto, iba a ganar Roberto Sánchez. Entonces, ¿hay una injerencia de Estados Unidos? Sí, ¿no? Mucho más notoria en el caso peruano, ¿no?, por el papel que ha tenido, un papel prácticamente político histriónico de Navarro, el embajador actual, ¿no? Él se paseaba por el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Intervino en el debate presidencial, ahí entró al debate presidencial, ahí estaba. Luego se puso como observador, ¿no?, del proceso de conteo y del escrutinio, ¿no? O sea, él ha quebrado la vieja tradición de los diplomáticos estadounidenses, que siempre tuvieron una actitud de respeto, ¿no?, a procesos internos, ¿no? Ningún otro embajador de ningún otro país ha tenido este papel como el que ha tenido él, ¿no? Y obviamente él no representa a Navarro, él representa a la administración Trump, y lo vimos cuando dijo: la administración de mi país usará todos los mecanismos para que se cumpla con compra de aviones, ¿no?, F-16, ¿no? Y obligó a que Keiko ordene desde fuera a su brazo más radical, que fue Rospigliosi, y que pida al ministro de Justicia que de una vez que se dé el cheque para los más de 400 millones de dólares que se tuvo que abonar a pedido, ¿no?, del representante del imperio que domina esta parte, o que quiere volver a dominar esta parte del hemisferio occidental, y lo está logrando. Ahora, justamente, por ejemplo, aquí hay un comentario que también da, digamos, una especie de una opinión de lo que usted señala, ¿no? Oscar Vidarde dice: al margen del resultado electoral y los chismes que comienzan a darse respecto al papel de Estados Unidos en las recientes elecciones peruanas, la participación del embajador de Estados Unidos en el proceso electoral resulta preocupante. La presencia del embajador estadounidense en el debate electoral, su reunión con la gente de la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones, y finalmente jugando a observador durante el proceso, sin ser necesariamente muy imparcial ni conocedor del tema, denota algo como mínimo extraño. En otro contexto, o si fuera el embajador de otro país, sería un escándalo. Un poco más de autonomía no nos haría nada mal, nada más o nada mal, dice, ¿no? Es decir, si hubiera pasado un embajador chino, un embajador ruso, ¿qué hubieran dicho? Seguramente hubieran exigido su retiro inmediato. Persona no grata. Como el embajador cubano, ¿no? ¿Recuerda? Por simplemente sospecha. Sí. Por sospecha nada más. Se lo enviaron fuera, ¿no? En situaciones normales, este embajador, Bernie Navarro, estaría fuera del Perú. Si el Perú en estos momentos tendría soberanía, tendría integridad nacional, ¿no? Seríamos un mínimo de algo que se llame país,
el señor estaría de patitas en la calle a la primera. A la primera. ¿Entiendes? Solamente con cuando intervino para la compra de los F-16, ahí debió estar de patitas en la calle. Pero él amenazó. Y la señora acá parece ser que está al servicio de ellos, ordenó que se pague, y el otro ordenó al ministro de Economía a soltar el cheque. Esto ya no es un estado soberano, ¿no? Hemos dejado de ser un estado soberano. Estamos volviéndonos en lo que quería San Martín, ser un país manejado por un imperio. Aunque San Martín era más benévolo, planteaba un príncipe. Claro. No, acá lo que quiere es que Estados Unidos maneje prácticamente directamente, ¿no?, lo que es la política peruana. ¿Entiendes? Acá ha sido mucho más grosera la intervención. Ahora vamos a otro elemento, ¿no? Que no... Eso es, digamos, desde externo, ¿no? Pero aquí hay otros factores. En este caso, actual presidente de la Jurado Nacional de Elecciones, el empresario Dyer Galarreta, en Panamá, ¿tiene algo que ver? Obviamente. Yo creo que la reconciliación del fujimorismo con este empresario, ¿no? Porque recuerden que estuvo peleado que fue el caso del secuestro de Gustavo Gorriti y este empresario, ¿no? Lo que provocó la sentencia de 25 años del patriarca del fujimorismo. Sí. Entonces, por más o menos 25 años estuvieron en un desencuentro, ¿no? Pero la reconciliación vino 25 años después, el año pasado. Coincidieron en un evento, según ellos, empresarial, la señora acá y este empresario que es uno de los 12 apóstoles, según el libro de Francisco Durán, es decir, uno de los dueños del Perú, uno de los grupos económicos, o sea, el dueño de uno de los grupos económicos más importantes, después seguramente del Grupo Romero, después del Grupo Gloria, ¿no? O de los otros mineros, ¿no?, etcétera. Él debe estar por ahí, debe estar, si no está en el cuarto, quinto, debe estar en el sexto lugar de los grupos, de los 12 apóstoles. ¿No? Bien, entonces yo creo que ahí está la preparación. Para que no estuvieron pendientes, ¿qué ha pasado en Panamá en realidad? ¿Qué personajes estuvieron allí? Y la sospecha que nos podía dar a lo que estamos señalando. Bueno, mire, para mí, voy a ponerlo en los términos que yo sé decir estas cosas. ¿Ya? Porque mucha gente no entiende lo que qué papel está cumpliendo el empresariado que encarna este señor. Yo lo voy a llamar como creo que hay que llamarlo, nuestro Corleone, nuestro Michael Corleone peruano, ¿no? Él financia campañas. ¿Y por qué Michael Corleone? ¿Por qué? Porque, según propio Montesinos, en el informe de la Comisión de la Verdad sobre el caso de este empresario, él habría sido detenido, no secuestrado, pero al final resultó ser un secuestro. Toda detención arbitraria es un secuestro. ¿Cierto? Perfecto. Sí. Pero él lo dice detención porque estaba investigado en ese tiempo por narcotráfico. ¿Ya? Hay muchas investigaciones que ha tenido este señor. Todas evidentemente han terminado, ¿no?, que no pasó nada.
no tuvo el mismo destino de Lunarejo, que sí terminó siendo condenado por narcotráfico y luego, ya lo que hace unos años, el año pasado, creo, o el año pasado, ya fue sentenciado por lavado de activos. O sea, es por narcotráfico y por lavado de activos, dos figuras legales que normalmente están vinculadas entre sí, pero que son delitos que también pueden ser distintos. ¿Entiendes? Entonces, este se salvó. ¿Por qué? Por falta de pruebas. Pero ¿qué indica toda la investigación? Que efectivamente el Samuel Corleone, ese día, un prominente miembro de lo que yo llamo la narcoburguesía peruana. Estoy poniéndolo todo en condicional porque evidentemente no hay que hacerlo de esta manera. Una proyección. Pero que nadie puede creer que se trata pues de un empresario demócrata. Sí. Aunque esa es la apariencia que tiene. Después del proceso del juicio oral que te concluyó con la sentencia de Fujimori, terminó con esa imagen. Mucha gente se la creyó. Pero ahí están las investigaciones a su hijo y a su nuera, ¿no? Su hijo, todo está investigado por lavado de activos, presuntamente del narcotráfico. Actualmente, ni siquiera estamos hablando del pasado. No, es actual. Aquí y ahora, como dicen, ¿no? Muy pocas plataformas de investigación periodística se atreven a tocar a un hombre tan poderoso. Esta vez solamente tocan a su hijo, que lleva el mismo nombre, ¿no? Pero ahí sí se habla del tema de lo que estamos mencionando. Pero del caso de él viene desde los 90. Ahora, ¿cuándo aparece? ¿Por qué lo llamó el Corleone peruano? Porque él ha financiado campañas desde Alan García. Es decir, del año 85, García utilizaba la campaña para su primera elección, ¿no? Utilizaba la camioneta de este señor. Eso es lo que dice un medio, creo que es La Huayca o El Foco, es un informe que yo he leído, ¿no? Luego no financia evidentemente la primera elección de Fujimori, porque los únicos que yo tengo conocido que han financiado realmente del mundo del narcotráfico la campaña en 1990 a Fujimori es Pablo Escobar. Su hermano Roberto, ¿no? Roberto Escobar Gaviria señala en una entrevista en una revista colombiana, creo que 2012 o 2014, lo puede encontrar cualquiera que googlea, puede encontrar la entrevista del hermano. Y él dice, mi hermano Pablo Escobar financió la campaña de Fujimori con $1 millón. Y que el envío de ese dinero lo hizo a través de Montesinos. Eso está en la entrevista de Roberto Escobar Gaviria, alias Osito. Lo traigo a colación porque es muy importante señalarlo. No hubo... ¿Por qué? Porque toda la derecha económica y los grupos criminales, como el narcotráfico, que siempre ha sido el más importante en nuestra historia, todos pusieron la plata en la candidatura del Fredemo, de Mario Vargas Llosa. Lo que llama la plutocracia, los multimillonarios, los millonarios de este país. Claro. Tuvieron la plata ahí. Y obviamente también el narcotráfico forma parte de la plutocracia. Ya hacia finales de los 90, ya en el Perú está empezando a cuajar lo que llamamos la narcoburguesía. Tenemos una narcoburguesía tan poderosa como la burguesía de impronta oligárquica o posoligárquica, de la república oligárquica, ¿entiendes? Entonces, y este es la mayor parte de ellos, obviamente,
apoyaron no apoyaron a Fujimori porque era un albur, nadie sabía de que podía ganar. No había un historial, ¿no? No había nada, o sea, al mes él se hizo un outsider al mes, ¿no? Al mes de la elección recién irrumpió, ¿no? Entonces, es más, en las encuestas no lo daban, irrumpe así como todo outsider, irrumpe y obviamente entra a la segunda vuelta y gana las elecciones. Pero Pablo, el cartel de Medellín sí siempre ha aportado a ambas campañas. Cuando ha podido aportar a campañas, las hace siempre no a uno, sino a dos. Y obviamente ya sabíamos que entre la cosa, la tercera candidatura, que era el APRA, ya no, pues venía del fracaso, ¿no? Del alanismo, venía de la mega corrupción de García, ¿no? Salíamos con hiperinflación, con déficit fiscal, con terrorismo galopante, de Sendero Luminoso en RTA. Sí. Entonces, evidentemente, la candidatura del APRA no iba a ganar. Entonces solo quedaba por deducción, solo quedaba la del Fredemo y la del Chinito. ¿Entiendes? Entonces por eso yo creo que pusieron ahí la plata. Pero ya después sí van a tener financiamiento para la reelección y la reelección. Todo se va a alinear, todo el narcotráfico se va a alinear, así como los grupos económicos se alinearon en torno a Fujimori. Y por eso tenemos el primer narcoestado, la primera narcorepública es la de los 90. Por supuesto que es una narcodictadura por el golpe del 5 de abril de 92, ¿no? Dentro de un modelo de un modelo evidentemente impuesto por el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, que es el del neoliberalismo, ¿no? Aunque al final nosotros hemos salido fuera de todo esto del neoliberalismo, porque lo que tenemos es puro mercantilismo. Eso no importa. En la Constitución está que aquí el Estado no puede intervenir, ¿no?, en la economía, ¿no? Tenemos un Estado subsidiario, ¿no? Entonces, pero perfecto, pero ahí está el apoyo entonces de todos estos señores, de estos señorones, ¿no? Ahí apoyaron, una parte fue los López Paredes, narcos, Lunarejo, ya con su emergente línea aérea, Aerocontinente, ¿no? Que recién va a ver su caída en el primer lustro de este siglo, entre el 2000 y 2005, ¿no? Están todos estos, todos apoyaron al fujimorismo. De ahí está también lo que llamo la cosa nostra judía, ¿no?, vinculada a la pesca, al envío de droga por la pesca, ¿no? Y obviamente el gobierno de Fujimori, lo que va a ocurrir, y si eso es la versión que yo manejo, es que es por soborno que lo apresa, que lo detiene. Ese gobierno, con Montesinos y Fujimori, sobornan, intentaron, por ejemplo, incrementarle el cobro por la pista de aterrizaje Campanilla a Vaticano, ¿no? De 50.000 a 100.000. Él se fue a Colombia, pero en tiempo récord lo extrajeron y lo pusieron traje a rayas como terrorista. Cuando él era un narco. ¿Entiendes? No puedes confundir terrorismo con narcotráfico, por lo menos en ese tiempo no. Ahora, claro, el relato que está vendiendo Estados Unidos es que está narcoterrorismo, ¿no? Ha juntado las dos cosas que eran diferentes en una sola palabra compuesta, ¿no? Para que decir que ellos están enfrentando eso. Entonces, ahí se rompe la relación con esa presión, porque también en el caso del norte, el clan Oyucón, para
Ya. También cayó con el tema Hajduk y también cayeron presos, Ujú. ¿no? También por soborno. No querían no Sí. querían pagar más por los envíos también habría sido por envíos de droga hacia Estados Unidos, Ujú. ¿no? O también ya, como estábamos hablando en los 90, puede ser hacia Europa, ¿no? Vía el puerto de Chimbote. Ujú. Entonces, hubo mucho soborno a todos los narcos para que paguen más. Y por esa razón es que habría sido detenido. Porque eso es lo que aparece, un hilito, una frase que he leído, es que él habría sido detenido por narcotráfico. Ujú. Pero evidentemente, al no poder haber pruebas de eso, del tráfico ilícito de drogas, entonces se creyó que era un empresario un demócrata, un empresario que fue víctima del Fujimorato, Ujú. ¿no? Convivió todo el periodo con ellos, ¿no? Como el Grupo Gloria, como todos los grupos económicos vivieron con el Fujimorismo a lo largo de los casi 10 años o 10 años que estuvo en el gobierno. Entonces, Por esas razones y muchos se puede comprender el aporte que habían dado para la campaña de Keiko Fujimori varias empresas. claro, todas las empresas, mi hipótesis Ujú. es que las empresas que dieron muchísimas, 16 o 17,6 millones de dólares Ujú. a la campaña de Fuerza 2011 Ujú. para las elecciones de ese año, Sí. o es la devolución de dinero Ujú. que pusieron en estos grupos, Ujú. o es los intereses del lavado que hicieron a lo largo de los 90. ¿Entiendes? No creo yo que sea producto de que Buen gesto en defensa de la democracia. Ollantumala era pues el ogro chavista que podía ganar la elecciones y que ganó. Sí. Pero miren qué se convirtió, ¿no? En un cosito sometido a una hoja de ruta, Así es. ¿no es cierto? Todo una degradación de un hombre que se proponía cambios nacionalistas, La gran ¿no? transformación. La gran transformación, que Ujú. fue la gran involución, Sí. ¿no? Porque terminó ahora recibiendo coimas de Odebrecht, ¿no? Podríamos calificar como la gran traición, ¿no? Financiamiento venezolano, ahora hay que decirlo, del chavismo. Ujú. Desapareció el chavismo, Ujú. hoy no hay chavismo. Los chavistas deben estar tristes, no han podido enterrar al chavismo porque no se dieron cuenta, Ujú. no se dieron cuenta que desapareció, ¿no? En fin, ¿es por qué? Porque fue producto de un secuestro o extracción. Eso sí, secuestro o extracción, Sí. ¿no? Vas y lo secuestras a Maduro y a su mujer y se acabó el chavismo. Sí. Y ahora están negociando los equilibrios con los no chavistas, Ujú. ¿no? Porque de chavismo no hay nada. No hay. No hay Ahora, socialismo del siglo XXI, desapareció como polvillo, sí. se difuminó. Entonces, Es como sí, arrancar el corazón y ya. claro. Entonces, el asunto es el siguiente, de que el narcotráfico está en la política hace muchísimo tiempo. Ujú. Pero antes de ir a eso, para cerrar la idea, usted habló del empresario que financia campañas, en este caso lo ha comparado como de la película de El Padrino, y yo quería más o menos también el papel que han jugado en Panamá, porque por ejemplo, no sé si es casualidad o no, ha estado Luis Galarreta, o sea, gente muy cercana al Fujimorismo, estuvo el empresario que hemos dicho, pero también el presidente del Jurado Nacional de Elecciones. Eso, ¿qué pistas nos da? Y además, ahora sí, como lo señalas, ¿qué representa Keiko Fujimori como política, pero también de grupos de interés, grupos, digamos, de atrás de ella, que financian de varios tipos de economías, ¿no? Legales, ilegales. Mira, evidentemente yo creo que todo lo que estamos viendo se ha preparado en Panamá, ¿no?
Yo primero he dado cuenta de por qué se reconciliaron en el año pasado. 25 años después. 25 años después. Segundo, ya lo de febrero. Ujú. Exactamente el 2 de febrero. Una extraña coincidencia, ¿no? De que al regresar de Costa Rica como veedor del proceso electoral, el señor Burneo permanece, según el documento oficial que ellos emitieron cuando Porky denunció que el señor Dyer le financiaba la campaña a la señora Keiko. El jurado nacional, para responder eso, dijo que el presidente Burneo había estado solo 33 minutos. No. Eso aún creo que hay que contrastarlo con los hechos. ¿No? Para algunos eso cerró todo. Para mí, más bien, abre un conjunto de temas a investigar. Realmente estuvo 33 minutos, ¿no? ¿Por qué? Porque precisamente ese día estaba Galarreta, ¿no? Al que nadie le podía romper la mano, y también estuvo el mismo empresario que nombramos, ¿no? Un magnate, un supermillonario. Según Montesinos, estaba lo detuvo porque estaba vinculado al tráfico ilícito de drogas, textualmente citado por el informe de la Comisión de la Verdad y otros informes que yo conozco. Que pasó de una fábrica austera de calaminas en Pucallpa, que abastecía todo el oriente peruano, a pesquero, ¿no? De pesquero a la agroexportación, aunque se mantiene en la pesca, y luego ahora creo que ha comprado una mina, ¿no? Entonces está en todos los negocios que daban mucha plata y que permitía, ¿no?, seguir exportando varios productos no tradicionales de este país. ¿Entiendes? Entonces, evidentemente, por eso es que yo creo que él sintetiza en la larga historia del financiamiento de este país, digamos, presuntamente de origen oscuros, ilícitos, criminales, según Montesinos, de tráfico de drogas, supera, pesa en la historia. Vamos a poner a todos los que están en línea cronológica, Carlos Lambert, Mosca Loca, ¿no? El Padrino, ¿no? Reinaldo Rodríguez López, alias El Padrino, de los López Paredes, ¿no? El financiamiento también de el Lunarejo, ¿no? Porque el Lunarejo financió las campañas también, por supuesto, en los 90, claro, ¿no? Además fue protegido por el gobierno de Fujimori, esa narcolínea aérea, ¿no? Porque así está en la sentencia, ese es producto del lavado de activos de la droga. Financió también la campaña electoral, ¿no? Ese es como una síntesis. Hoy es el que financia las campañas. Alan García, luego sigue Toledo, también estuvo ahí, ¿no? También estuvo, lo han dicho varios medios, con Humala, también estuvo financiando con su mismo equipo, que no es de él, según, no es de él, es de su sobrino, ¿no? De personeros, ¿no? Pero obviamente nosotros no chupamos dedos. Por lo tanto, el tema es, creo yo, que ese 2 de febrero ha ocurrido algo más que una reunión, más que un encuentro, ¿no? Y si que en el Congreso hacen un pacto, podría haber pasado algo similar. Yo creo que todo esto está avalado, ¿no?,
por el Congreso. También. No, porque el Congreso finalmente no tiene nada que ver con estos asuntos. Estos son asuntos de política y crimen, ¿no? Pero en el Congreso hay varios de esos, ¿no? Ah, no, por supuesto. Aquí estamos viendo la mano invisible de lo que muchos decían, la minería ilegal es la que manda en estas elecciones. La minería ilegal es la que va a ganar en estas elecciones. No, señores. La economía más importante de la vida política de este país es el narcotráfico. Uh-huh. Y lo estamos viendo. Y si quieren, lo podemos decir de otra manera, pero a cambio la plata ha venido no del oro. La plata del oro ha estado con 65 candidatos. Uh-huh. La plata del oro ha estado por todos lados. Uh-huh. ¿Entiendes? Como yo dibujaba en mis investigaciones del año 2016, el 2021, no dando cuenta la cantidad de narcocandidatos. Uh-huh. No, ahora sí, la minería está en esa etapa, porque mueve obviamente 12.000 millones de dólares. Claro. Evidentemente es la economía que más mueve, uh-huh, pero no es la economía que manda. La economía que manda es la que tiene 100 años en este país, que es el narcotráfico, ¿no? Tiene el auge del 20 al 50, surgimiento y auge, tiene el ascenso de los 60, 70, tiene el boom de los 80, 90, hizo boom porque llegamos a más de 129.000 hectáreas, uh-huh, y ahora estamos en boom, estamos con 100.000 hectáreas. Uh-huh. Puede ser algo más de 100.000 hectáreas que estamos, porque todo lo que se hace es epidérmico y es simbólico. Uh-huh. Teatro. Todo lo que se hace, ¿ya? Se está incautando, sí, 20 kilos, 100 kilitos, ¿no? Toneladas de marihuana, ¿no? Pero estos son pelitos que se le están sacando a la cola del león, uh-huh, ¿me entiendes? Son pelitos. Uh-huh. Con eso nos tienen todos los días como pirotecnia, ¿no? Haciéndonos creer, pero el verdadero poder está ahí. ¿Quién financió la campaña? El Corleone peruano. ¿Quién financió todo eso? Corleone. Ahora, detrás de él hay plata de una línea, de una retahíla de empresarios legales y de origen criminal. Sí, por supuesto que sí. Uh-huh. Pero ahí hay financiamiento abierto a la campaña. Uh-huh. No lo dije yo, lo dijo Porky. Claro. ¿No? Que les dije, Porky tiene que pedir disculpas, seguramente. Pero yo lo que estoy diciendo. Entonces, yo creo que hubo algo más ahí. Ajá. Y eso hay que buscarlo. Es decir, aquí estamos advirtiendo una estructura que no la vemos, pero ya, con lo que estamos viendo. Ya sabemos que funcionó. Funcionó la estructura. ¿Cómo lograron el control del Jurado Nacional de Elecciones? Uh-huh. Yo creo que hay que recordar nada más que el 2021 Montesinos, a través de audios, sugería que se le dé $1 millón a cada tribuno, uh-huh, o sea, a cada juez o miembro de la Junta Nacional, uh-huh, del jurado. Magistrado del Jurado Nacional de Elecciones. Sí, la Junta de Magistrados, que se le dé $1 millón a través de un personaje llamado, creo, Arce, sí, ¿no? Que se le dé $1 millón, que se le vida a tal persona, y que de una vez se le dé $1 millón a cada uno, uh-huh, y le den el triunfo a la chica. Y pídenla, si que falta, pídenla porque o pídenla. No, pues ahora no. Ahora mi hipótesis es que el soborno se ha hecho vía offshore. Ya. Y el epicentro es Panamá. Ya. Eso es lo que yo intuyo. Claro, no está, digamos, fuera de Entonces, posibilidades. Es que es así. Así, uh-huh, funciona el crimen. Aquí en el Perú hemos llegado a que se haga realidad una célebre frase de Michael Corleone en la tercera saga del Padrino. Uh-huh. Él dice: la política y el crimen
son la misma cosa. Y cierto, la política y el crimen hoy es la misma cosa. Él se da cuenta que no puede salir del crimen, porque cuando entra la política, ¿no? Cuando él da plata, él adquiere las acciones de una inmobiliaria del Vaticano en la película, él se da cuenta que está chocando igualmente con mafiosos que tienen como origen como él. Sí. Solo que tienen otro origen, que no vienen de la casa de juegos, ¿no? Que no viene digamos, del manejo del proselitismo, que son tolerados, según decía, se ha dicho siempre en la palabra de Vito, ¿no? Son cosas que la gente lo acepta, ¿no? Vito Corleone ya en la primera película. Todo esto es muy importante tenerlo en cuenta. ¿Por qué? Porque lo que ha pasado ahí es algo que lo quisieron hacer a la champa, la versión Montesinos, que hay que darle su bolsa de dinero. Mala hecha. Mal hecho, ¿no? El audio finalmente se difundió, sí. Pero hoy no. Hoy han corregido todo. Todo esto está en Panamá. Por lo tanto, hay que apuntar a Panamá. Hay que apuntar a Panamá. Ahora, la pregunta es... No se puede concebir... No voy a creer yo que si hubo un encuentro, ¿no? En mi suposición, si hubo un encuentro entre la cabeza del jurado, el secretario general de Fuerza Popular y este empresario, no es pues por amor a la patria. Claro. Son negocios, no es nada personal, son negocios. ¿Quieren tener el poder? Son negocios. ¿Y los gringos hoy están en contra de ese negocio? No. Hoy lo están avalando. De ahí que, para entrar a ver la geopolítica más amplia, ¿no? Están avalados, por ejemplo, Donald Trump indultó a expresidente de Honduras, que había metido más de 400 toneladas de cocaína. Orlando Hernández, que fue condenado a 45 años. Orlando Hernández, que fue a 45 años, pero él lo indultó. Dijo que los demócratas se habían equivocado. ¿Acaso allá mandan los demócratas? Mandan el poder de la Corte Suprema de Estados Unidos. Sí. Pero él lo indultó con esa narrativa de que eso había sido un error, ¿no? Y lo sacó ¿para qué? Para que conspirara. Para que conspirara ¿contra quién? Contra Petro, contra México, ¿no? Entonces, y junto a Milei. Hasta que se descubrió el Honduras Gay, ¿no? Y todos pudimos conocer eso. Entonces, el imperio, este imperio de los Estados Unidos, no tiene, en verdad, como lo tenía hasta hace unos años antes, la intención de combatir el narcotráfico. No. Sus objetivos son usar como pretexto el narcotráfico o el narcoterrorismo para sus objetivos geopolíticos. Y acá en Perú es la disputa con China, ¿no? Es la disputa con China, ya está en una disputa legal también ahorita en estos momentos, ¿no? Hay fallos que se están dando, hay fallos que se dieron, hay fallos que están pidiendo revocar, ¿no? Porque hay una pugna por geopolítica. Los chinos se convirtieron en nuestro principal socio económico, ¿no? Y los gringos nos abandonaron por mucho tiempo. Entonces ellos quieren recuperar esto precisamente a través del gobierno fujimorista, ¿no? Porque ven que China acá nuestra ultraderecha no es pro China, aunque fue reverente con Xi Jinping cuando visitaron, ¿no? Tomaron fotos con la hoz y el martillo y la bandera roja y todo, pero en su corazón está la bandera gringa y las 50 estrellas. Entonces no son pro Estados Unidos. Entonces esa es parte de la puja que hay acá de este nuevo orden mundial que no es pues bipolar,
¿no? O no es del tipo de la Guerra Fría entre dos superpotencias, sino es multipolar. Sí. ¿No? Entonces, los gringos quieren tener todo el escenario. Y de ahí que a Petro le hayan hecho, creo, también el voto del extranjero, ha obtenido el margen de diferencia. Porque ahora he visto que en su último tuit dice, de repente no ganamos, pero evidentemente es una variable que se ha manejado en la votación de Estados Unidos, como acá se manejó la votación de Argentina y de Estados Unidos, sobre todo Estados Unidos y Canadá, y Argentina, ¿no? Entonces, como un factor porque ellos sabían los cálculos que ya tenían, los estudios estadísticos serios, sabían que se iban a mover en una situación de empate estadístico, ¿no? También acá en Perú era empate estadístico. Y este empate estadístico tiene mucho que ver con cambios globales, ¿no? La derechización y ultraderechización de la sociedad, la mayor conservadurización de la sociedad peruana, ¿no? O sea, ahora ser de derecha es ser como antes era ser progresista, como antes era ser de izquierda, ahora es muy popular en los jóvenes ser de derecha, ¿no? Ser ultraconservador, ¿no? Son ideas que ellos han ganado. Al decir de Gramsci, ellos han ganado la hegemonía cultural y política. Nos han derrotado en ese campo, ¿no? Las duras batallas que se han dado en los 90 y a lo largo de lo que va de este siglo, ellos han ganado la hegemonía cultural. Y eso no solamente es en el Perú, ¿no? Eso es continental. Es planetario, ¿no? No es un fenómeno, salvo China, ¿no? Salvo la India, claro, salvo Rusia, que son otros imperios, ¿no? Son otros imperios, no lo vamos a ver como que solamente hay un imperio, el imperialismo yanqui, no. Hay varios imperios. Varios polos. Claro. Ahí sí se ha cumplido, pues, ¿no? Lo que preconizó Huntington, ¿no? Que la lucha iba a ser una lucha entre las 4 o 5 civilizaciones, ¿no? Lo que llamamos ahora la multipolaridad, ¿no? Entonces, obviamente que en esa pelea estamos, y por tanto no es el combate al narcotráfico. Porque mira cómo han hablado y cómo ahora han hecho un acuerdo en el gobierno de Noboa para la irrupción, para el ingreso de ejércitos de países del llamado escudo contra los carteles a este país. Sí. No es para luchar contra los tiguerones o los choneros o Sinaloa o la mafia albanesa, ¿no? O Jalisco Nueva Generación, que son los que mueven el narcotráfico allá. Yo pago por ver que combatan realmente a esos carteles, porque una cosa es matar a un prófugo como Niño Guerrero, que ya estaba en una zona de minería ilegal. O sea, si tú estás en una zona de minería ilegal siendo el jefe del Tren de Aragua, que se transnacionalizó con la diáspora venezolana, tú no deberías estar en una zona marginal de la minería ilegal. Tú deberías estar en Dubái, ¿entiendes? Claro. Ahí recién eres importante, ¿entiendes? En Dubái, ahí donde está el narcotráfico, en Dubái, ¿no? Entonces la agarran allá. Estaba prófugo, pues, ya no mandaba, ¿no? Entonces es muy fácil hacer el show de anunciar a todo el mundo, urbi et orbi, ¿no? De que se ha matado, ha muerto el Niño Guerrero, el jefe del Tren de Aragua, ¿no? Entonces, eso no es. Quisiéramos ver que acá, derroten a la narcoburguesía peruana que ha financiado esta campaña. Sí. Que derrote, pues, que agarren al pequeño Pablo Escobar, que agarren al capo del grupo Acres, claro, de Renovación Popular,
que agarren pues a los gángsters de la política y su capo, porque esos son los que mandan acá. Que agarren pues a toda esta presencia del narcotráfico que hemos tenido en la alta política, peleando el gobierno nacional. La gente que cree que el narcotráfico, ¿dónde está? ¿Desapareció? No, han sido candidatos presidenciales. Eso es lo que la gente no les entra, porque no entienden que el narcotráfico después de los 90, como eso sí nos parecemos en eso a Colombia, ¿dónde se fueron? Abandonaron las cuencas, porque antes Pablo Escobar estaba en Cuenca. Perdón, Vaticano estaba en la Cuenca, en Campanilla. En su surgimiento, Mosca Loca estaba en Bellavista, en su surgimiento de su patrimonio. De ahí manejaba su negocio, de Bellavista, en San Martín. ¿Dónde estaba asentado para su acumulación originaria el Lunarejo? Fernando Ceballos. Estaba en Uchiza. Yo he conocido su casucha, donde él dormía. Acá dormía el Lunarejo. Te dicen todos los de Uchiza. O sea, mira, ese narco que antes estaba allá y un pie en la ciudad, un pie en la empresa, lo que ha pasado con ellos es que se han trasladado totalmente a la empresa y luego a la política. La empresa y la política están conectados pues umbilicalmente, ¿entiendes? Lo que pasa es que nosotros no solo creemos que hay un grupo económico. No, el grupo económico necesita tener su representación política, ¿entiendes? Y el Fuerza Popular es la representación política más cabal y acabada del crimen organizado del narcotráfico. Eso no termino de entender. ¿Qué quieren? ¿Encontrar narcocongresistas? Dime quién es el narcosenador, el narcodiputado. Ya no necesitan, porque todos ellos van a votar de acuerdo a esos intereses, ¿entiendes? Cuando yo entré a la investigación, empezaba recién el tránsito de la empresa, del narcoempresario a la política. 2002. Del 2002 al 2010, la primera etapa. Lograron municipios distritales, provinciales, gobiernos regionales. Huánuco, Ucayali, ¿no? Por mencionar dos emblemáticos. Luego, 2011, la primera narcobancada, ¿no? La di a conocer con nombre y apellidos, pero dentro de una hipótesis, dentro de lo que es la presunción, por supuesto, porque yo no soy fiscal ni juez para sentenciar que son narcos. Claro, ¿no? Presuntamente. Ahí. Luego hice la investigación de la representación de la narcopolítica en el gobierno en 2016. Incluso señalé el número de narcocongresistas que tuvieron por partido, por cada partido. Y ahí el narcotráfico está emergente. La minería ilegal recién tenía su mini bancada. ¿Entiendes? La minería ilegal va a tener bancada realmente en este congreso que está terminando. Va a tener una bancada multipartidaria, ¿no? Muy importante, sí, sin duda alguna, porque hay mucha plata. Claro. ¿No? En el Senado, la bicameralidad que se instala en julio. Sí. Entonces, pero el narcotráfico está arriba, está mucho más arriba. ¿Por qué? Porque ha logrado cuajar como narcoburguesía, ¿entiendes? Ellos tienen muy claros sus intereses, tienen mucha claridad de lo que hay que hacer en este país. Y desde el gobierno de Toledo hasta el gobierno incluido de Pedro Castillo, el narcotráfico siempre ha querido estar ahí, cerca al poder. Cerca. Lo logró con la alianza de Pedro Castillo y Alianza para el Progreso. No hay que ser tan cerrados para aceptarlo. Claro. Una alianza, se puso un hombre como asesor directo de Palacio, lo puso
APP tuvo su persona directa. ¿Para qué? Para el manejo del poder político. ¿Entiendes? Entonces, no seamos ingenuos, ¿no? En el caso de Humala, de PPK, ya sabemos qué grupo es el que está ahora financiando todo esto, es el que estuvo ahí, ¿no? Y tuvieron su cuota de poder muy grande, ¿no? Cuando todavía había la enemistad que surgió antes del año 2000 o del año 2000. Entonces, es muy importante. Yo voy a hacer una publicación sobre de los 46 años. El narcotráfico siempre estaba arriba. Siempre ha estado hablándole al oído como asesor, como entorno, como el que da la plata, ¿no? A los gobernantes que se han sucedido. O con sus asesores, como Humala. Humala tuvo un asesor todo el periodo de los 5 años, que fue el abogado de los Sánchez Paredes. ¿Entiendes? De los Sánchez Paredes, clarísimo. Asesor principal, inseparable. ¿Quién definía la política? Pero alguien dirá, no, pero un asesor no define. Ah, no, es que no es cualquier asesor. Claro. Es un asesor que representa a un grupo económico, a grupos económicos precisamente surgidos de la droga. ¿Entiendes? El narco no es narco, no tiene por qué serlo, porque representa esos intereses. Entonces, los últimos 46 años es eso. Cuando me dicen que aquí manda la minería ilegal, están locos. El único burgués que ha surgido de la minería, incluso llamada eufemísticamente informal, es un señor que se ha comprado Panamericana Televisión. A ver, dígame, otro burgués que ha surgido del oro ilegal ahorita. Debe haber medianos burgueses, ¿no? Pero burgués es el que ese sería el único caso. Y que él cuestiona que sea un minero ilegal. Es más, cuestiona que sea un informal, pero se ha comprado ese canal. Claro. Entonces, pero los otros tienen grupos económicos, ¿no? En línea aérea, en la leche y los lácteos, en las gaseosas, ¿no? En las confecciones. ¿Dónde no están? En las universidades. Claro. O sea, el narcotráfico es el que tiene tanto peso como la vieja burguesía de origen oligárquico en este país. Claro. Y es eso lo que la academia, y es eso lo que los grandes medios digitales, los podcasts y todo eso, no lo ven. Claro, porque ya lavaron su dinero, ya legitimaron su patrimonio, ya aparecen como limpios, producto del funcionamiento de sus empresas, ¿no? Del éxito empresarial que tienen. Pero ¿dónde está la madre del cordero? ¿No? Entonces, es con eso lo que está aliado a Estados Unidos. Porque no lo cuestiona. No solo en Casoloboa, no solo Honduras. También en el caso Milei, en las elecciones de octubre del año pasado. Sí. El caso Esper, sí, si es que no me equivoco con la pronunciación, es un narco que le da 200.000 soles al principal candidato a diputados de la lista de Milei, y también le hace el uso de su avioneta. Porque en Argentina también hay narcotráfico. Claro. El narcotráfico está en todo Ecuador. lado, ¿no? Y Colombia, no dudo del candidato que ha ganado, ¿no? Entre comillas. No, ese de ultraderecha es obviamente a favor. El uribismo era lo que mejor representaba ese poder, ¿no? El poder del narcotráfico, el poder es como el fujimorismo en Perú, pero le fue mal. Pero para eso hubo un candidato de ultraderecha tan fascista, como más fascista incluso que el propio uribismo, ¿no? Y ese es el que ahora aparece en el primer conteo que se ha hecho. Falta ahora el escrutinio, así se llama el escrutinio en Colombia, para definir quién gana. Van a pelear mesa a mesa. Menos mal que haya impugnado toda la mesa del extranjero. Así es.
¿no? Y acá, en cambio, no nos ha dado tiempo para impugnar. Es más, cuando se ha pedido la impugnación y la anulación, lo Ya, está rechazando. fecha vencida. A pesar de ser grosera la forma como ha sido manejado todo esto. Ahora, entrando en algo grosera esa calificación. A ver, tenemos ministro de Defensa o Interior, en este caso personaje cercano al fujimorismo, ¿no? Asesor de Rosángel Barberán. Tenemos el nuevo canciller, Carlos Pareja. Incluso el semanario Hildebrand 13 lo titula como canciller naranja. De ahí vemos ¿no? Regla de juego en pleno proceso electoral. El cambio de las reglas de juego. Cambia total. Que no lo permite la ley orgánica de elecciones. Así es. Por lo tanto, es ilegal. No, entonces el jurado debió proceder a la anulación de todo el voto del extranjero. ¿Por qué? Porque el extranjero le dio todo. ¿No? Simple, ni siquiera tenemos que demostrar fraude. Claro. No hay necesidad de aludir ni siquiera a la palabra fraude. Simplemente es por la vulneración del debido proceso de elección, de escrutinio, de traslado, ¿no? La cadena de custodia, la digitalización. Para resumirlo, los ingredientes de manera más desagregada. Ahora, ¿tiene que ver la salida de Piero Corretto también en eso? Por supuesto, claro que sí. Porque el que lo firma ese, digamos, cambio de regla de juego es el interino. No, por supuesto. Todo lo que ha habido es algo que está muy bien manejado, así todo esto. Milimétricamente. Muy bien, realmente, con sinceridad, ha sido manejado de una manera tal que no podemos reducirlo a meros actos accidentales, ¿no? Casuales. ¿No? Por ejemplo, aquí en la breve historia de una infamia, que es escrito por Sinesio López, ¿no? Él detalla, por ejemplo, ¿no? En la preparación, nombramiento del canciller naranja inmediatamente después de la primera vuelta. Después de la primera vuelta, también es muy bueno decirlo. Sí. No es antes de las elecciones. Sí. Cambio de embajadores. Poco confiables en algunos países de alta votación de los PEC. O sea, de los... Claro, pero bueno, es el exterior. No, el exterior. 2. En la ejecución. Cambio de reglas de juego electoral en la segunda vuelta. No escaneo, sino envío físico de las actas electorales por orden del canciller naranja. Demora escandalosa la llegada al Perú de las actas de la votación de los PEC, sobre todo las de Buenos Aires. 3. El anuncio del fraude. Luego el conteo rápido de Ipsos, que incluía el voto de los PECs anunciados y confirmado por Transparencia, que afirmaba el empate técnico con ligera desventaja a favor de Sánchez. El fujimorismo entró en pánico. Klimper hace circular un audio el lunes 8, que también lo hemos mencionado en el análisis. Anuncia que el empate técnico puede cambiar a favor de Keiko Fujimori si se toman en cuenta otros escenarios, es decir, los votos de los peruanos en el exterior y las actas observadas mayoritariamente en Lima. Ese mismo día, Alfredo Torres de Ipsos repite el cuento de Klimper, lo que también se lee. Transparencia lo desmiente. Los medios y la prensa concentrada repiten como loros el cuento de Klimper y de Torres de Ipsos. 4. Junto por el Perú denuncia y presenta evidencias de las irregularidades electorales. Otra cosa, aparte, denuncia cambios de las reglas de juego de la segunda vuelta. Muestra una serie de evidencias de sustitución de votos, de votantes que dicen que no votaron, etcétera. 5. Consumación. El jurado electoral especial rechaza el pedido de anulación de las mesas donde ha habido fraude. Epílogo. Juntos y todos los partidos de oposición tienen el deber y el derecho de no reconocer a una presidente elegida por fraude. Keiko Fujimori, en cambio, no reconoció a dos presidentes legítimamente elegidos, PPK y Pedro Castillo. A esto yo le añadí, tres cosas más. En la preparación faltó el cónclave en Panamá. Claro. No solo el cónclave
la señora K con el magnate, ¿no? Sino la reunión del magnate, el secretario general y el señor Burneo, Sí. que como que ocurrió. Hay que investigar a fondo si realmente estuvo 33 minutos. Y también ahí en la lista no incluía el activo papel del embajador de Estados Unidos. Le faltó a Cinesio y eso es lo que yo incluí en la lista. En fin, hay otros detalles que también dejé de incluir, pero bueno, ya no vienen al caso. Claro. ¿No? Hay que reunir todas las piezas para que esta historia de una infamia, como ha sido está haciendo estas elecciones, y lo quieren llevar ya a su término final, lo más pronto posible, cambie, ¿no? Todo depende de lo que tú me preguntabas. En la parte de la ejecución faltan las irregularidades de la primera vuelta, que acabó con la renuncia de Piero Corbeto. O sea, esto es muy importante. Todo esto fue preparado. Y eso lo dice Rosa María Palacios, a quien ya casi no escucho, pero ahora sí lo tomo en cuenta. ¿Por qué? Porque dijo, le han hecho la camita a Piero Corbeto. Claro. Le han hecho la camita para que haya estas irregularidades, que fueron en realidad dos en general. Pero, don Jaime, pero además extraño, ¿no? O sea, en Lima... Claro. Y no en la última comunidad de Loreto, no en la última comunidad de Puno, sí, no en el último pueblo de Tumbes, no en el último rincón por último, peruanos en el exterior. Claro, en ningún lado, solo San Juan de Miraflores, Lurín y Pachacama. 3 distritos que están ahí contiguos. Y la demora de las actas. Sí. Y el agrandamiento de todo esto para llamar fraude. No hubo fraude, hubo irregularidades. Pero todas estas irregularidades fueron manejadas, ¿no?, dentro de una planificación. Porque Porqui salió con todo, llamó a la insurrección y no la han denunciado. Llamó a la insurgencia cívica, ¿no? Quemar la pradera. La Troya, sí. Ya le dijo que le iba a meter algo por el trasero a Borneo, ¿no? Pero todo esto es otro elemento en la ejecución que faltaba en el análisis, que son estas irregularidades. Para mí todo es un montaje. Atacárselo a Corbeto, para obligarlo a renunciar, porque él sale renunciando y a la vez va a pedir garantías para su vida, porque lo amenazaban. ¿De dónde viene la amenaza? Puede ser del porquismo o puede ser del fujimorismo. Igual da. Igual da, ¿entiendes? Lo cierto es que en la historia de la infamia tenemos que incluir esos factores ingredientes que he detallado como colofón de esta entrevista, ¿no? Sí hay entonces una nueva forma de injerencia de Estados Unidos en esta parte del hemisferio occidental, porque su objetivo, evidentemente, es controlar el hemisferio. Y con Perú y Colombia cierra el control. Ya no hay voz disidente, ¿no? Con Abelardo de la Espriella y con Fujimori tendrían el control total del hemisferio occidental en su guerra geopolítica contra los chinos, ¿no? Y que no va a ser como no lo es ni en Venezuela ni en Ecuador, el combate contra el crimen organizado. Lo que ellos quieren es cogobernar con ellos, con el crimen organizado en la política, tanto en Ecuador, tanto en Perú, como también en mediano plazo en Honduras y en todos los demás países. No les importa porque en gran medida a ver, algo claro está que son instrumentos para intereses, digamos,
no sé decirlo Donald Trump, pero ahí está, ¿no? O sea, claramente que Orlando Hernández ha sido un instrumento para atacar a personalidades que no son afines a las políticas, digamos, externas de Estados Unidos. ¿Cómo dices? Orlando Hernández, presidente de Honduras, que fue sentenciado a 45 años, que fue indultado, fue utilizado como instrumento para atacar a políticos o presidentes que no son afines a Estados Unidos. Así es, claro. Es parte de un control geopolítico. Uh-huh. ¿Por qué Honduras? Honduras es un país muy importante, aunque para nosotros siempre ha pasado inadvertido. Claro. Es donde Estados Unidos tiene su base militar más grande de toda la región, de toda esta parte del subcontinente americano. Del Comando Sur. Ahí tiene su base más importante. Es clave para el control geopolítico de toda esa parte de Centroamérica y conexión con México. ¿Ya? Entonces, Honduras es muy importante. He leído un artículo muy interesante respecto a su importancia geopolítica. Por eso es que es Honduras, no porque un país centroamericano que no es tan grande, que no tiene mucha riqueza, ¿no? Por supuesto, pero sí es geopolíticamente importante, como lo es Perú geopolíticamente. Claro. Acá están recursos, ¿no? Acá hay No es casualidad que China haya puesto un puerto, ¿no? Claro. Ahora en esa disputa veremos cómo los chinos no van a pelear. No. Van a simplemente aceptar. Esperar un rato. Silbar al cielo. Van a ver cómo negocian la mantención de sus negocios y sus influencias. Pero Estados Unidos sí está definitivamente decidido a recuperar totalmente lo que antes se llamó su patio trasero. Ahora, eso sucede porque en otros lugares donde pretendió hacer lo mismo aquí, fracasó, ¿no? O sea, en Irán es un fracaso. Donald Trump viene de varios fracasos. Claro. En la guerra arancelaria fracasó. Con chinos. Claro. En la guerra con Irán fracasó. Terminó en un verdadero fracaso. ¿Cuánta plata invertido? En el ataque, en el asesinato del ayatollah Khamenei, ¿no? Y no ganó. Y no tiene el control del estrecho de Hormuz. No tiene. Sigue bajo control iraní. No pasó nada. Donde sí ganó fue en Venezuela. Sí. ¿No? Porque fue una acción especial. Además porque negoció. Sí. ¿No? Negoció con la Rodríguez, ¿no? Delcy Rodríguez, negoció con su hermano, que es presidente del Congreso. Los hermanos. Y ha negociado con Cabello, ¿no? Diosdado Cabello, ¿no? Y ahora los tiene a ellos gobernando prácticamente como un protectorado. Sí. Al punto que él quiere ser presidente de Venezuela. O quiere que Venezuela sea la otra estrella en la bandera de su país. Porque petróleo, pues la mayor reserva del mundo, petróleo crudo, probadamente está en Venezuela. Entonces, las drogas le interesa un pepino, ¿no? Acabar con los carteles, va a negociar. Va a tener a lo más grande. Lo que hace es eso. Sinaloa era el más fuerte. Ya. Lo tiene al Chapo, tiene al Chapito y está negociando con los otros dos Chapitos. Después se hizo, agarró al jefe del cártel de Jalisco Nueva Generación, lo obtuvo a través de la tradición del Sinaloa, ¿no? Se lo llevó allá, ya está preso, ¿no? Y luego cayó el Mencho, ¿no? Y Jalisco Nueva Generación
No, perdón. El que cayó fue un aliado de los Chapitos. Dentro de Sinaloa había dos grandes grupos. Claro. Los Chapitos y no me acuerdo la chapa de este narco muy poderoso del cártel de Sinaloa. Claro. Entonces, ¿qué pretende? Llevarse las cabezas para que surjan nuevas cabezas. Uh-huh. ¿Entiendes? No hay desmantelamiento del cártel. Simplemente él sabe que un negocio como el de la cocaína y otras drogas no se va a acabar con una guerra. Uh-huh. Esto solamente se puede acabar con lo que lo dio origen. Uh-huh. Le dio origen la prohibición y lo acabará la legalización. Uh-huh. ¿No? Mientras tanto, entonces, todo forma parte de una estrategia geopolítica, ¿no? De reparto del mundo. Un nuevo reparto del mundo. Uh-huh. Estamos en camino, o si es que ya se está dando, un nuevo reparto del mundo, como se dio después de la Segunda Guerra Mundial. Un nuevo Yalta. Claro. Pero esta vez, este nuevo Yalta no va a ser pues como aquel entonces Churchill, Claro. Stalin y el Roosevelt, si que no me equivoco, Okay. ¿no? Se reunieron y se dividieron el mundo, Claro. ¿no? Pero en realidad no se dividieron con lo de Inglaterra, porque Churchill salió mal parado de esa negociación, porque no le dieron nada a Inglaterra en la división tras la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. ¿No? Ahora el nuevo reparto es con China, Uh-huh. Rusia, India, ¿no? Lamentablemente no podemos colocar a Brasil, porque Brasil, con el Lula que tenemos, Uh-huh. sin liderazgo, sin ganas de nada, salvo de haberse metido a los BRICS, Uh-huh. no tenemos Brasil debería ser hoy el motor de, digamos, en Sudamérica. una potencia mundial. Uh-huh. Debería ser otro imperio, Uh-huh. porque así lo pensaron sus padres fundadores. Sí. Un estado continente, como ese estado continente Estados Unidos, como ese estado continente China, como ese estado continente la India, Uh-huh. como ese estado continente también Rusia. Uh-huh. Pero a Lula ya creo que está mal de salud, por lo tanto ya no es el Lula que conocimos alguna vez, Uh-huh. y por lo tanto no tiene el peso geopolítico ni siquiera de nuestra región. Uh-huh. Sí. Y además tuvo que desembarazarse de los socialismos del siglo XXI, Uh-huh. porque estos socialismos lo que han hecho es desprestigiar el socialismo. Sí. ¿Por qué? Porque se quedaron en el recetario de estatización, expropiación. No se han actualizado, ¿no? Se quedaron ahí. No, se maneja. ¿Para qué? Para convertirse en autocracias, Uh-huh. para convertirse en estados criminales, estados corruptos. Uh-huh. Ahí está Ortega y Nicaragua, Sí. ¿no? Ahí está cómo culminó la obra de Chávez en Maduro, Uh-huh. ¿no? O sea, no hay nada que defender. Yo cuando estuve más de una semana en Caracas, Venezuela, en 2018, vine convencido de que ese era un estado criminal, Uh-huh. un narco. Totalmente convencido. Yo escribí, Uh-huh. así mis amigos creían que esa era la revolución, creían que era el socialismo. No lo era, porque yo ya había sido socialista. Uh-huh. Y yo, por lo tanto, yo ya sabía que hoy el mundo tiene que abrazar la democracia. Uh-huh. Un socialismo sin democracia no es socialismo. Uh-huh. Un socialismo sin justicia y libertad no es socialismo. Uh-huh. Un socialismo sin capitalismo no es socialismo. Uh-huh. El capitalismo está en disputa. Tenemos que entrar a la disputa del capitalismo. Uh-huh. Tenemos que nosotros darle el contenido que queremos darle al capitalismo, no el que le da hoy el Fujimorato ni sus élites económicas, Uh-huh. no, el que nosotros queremos darle, ¿no? Y en ese punto sí, los del pacto histórico están más en avanzada. Sí. ¿Qué dijo Iván Cepeda a lo largo de su campaña? Capitalismo productivo. Uh-huh. ¿Sí, pues? Es que hasta Marx decía que la revolución solamente puede ser posible en los países
más ¿Dónde? industrializados del mundo, no en los más atrasados. Lo que ocurrió fue una paradoja, Sí. que las revoluciones se dieron en los países más atrasados, Sí. en Rusia zarista y en la China agrarista. Ujú. Y ahí, lamentablemente, cuando estuvieron atrapados en el estalinismo y en el maoísmo, no funcionó. Ujú. Pero cuando salieron de Mao y entró Deng Xiaoping, Xiaoping. hicieron las 5 transformaciones y hoy China es lo que es. Ujú. Y tuvo que salir todo el estalinismo y De los tomar dogmas. Putin para entrar y hoy ser parte del capitalismo mundial. Ujú. Entonces, lo mismo ocurrió en Camboya, lo mismo ocurrió en Vietnam, ¿no? Y en Laos. Entonces, Laos. Entonces, lo que trato de decir es, el capitalismo está en disputa. No hay que dejarlo a la derecha, el capitalismo. Ujú. Hay que decir, Hernando de Soto se nos adelantó, porque él habló de capitalismo popular, desde el liberalismo. Ujú. ¿No? Nosotros debemos recuperar el tema del capitalismo. Pero acá tenemos vergüenza, queremos No, lo tienen queremos como... desaparecer el capitalismo. Sí. No lo Eso vamos a no, desaparecer en 100 años, ni en 200 años, por lo que es yo veo. parte del ser. Sí. Los Entonces, mercados. no puedes anular algo que es imposible. Ujú. El mercado. No lo puedes. Lo que tienes que tener es un Estado lo suficientemente fuerte, ¿no es cierto?, para regular y para poder impulsar el mercado y poder redistribuir. Así es. No solo puedes dedicarte a redistribuir, tienes que impulsar las fuerzas productivas del capital, Ujú. con tecnología, inversiones, para poder redistribuir. Ujú. Es muy fácil decir, hay sobreganancia, entonces que paguen todo lo que tienen que pagar. Sí, eso es justo, aparentemente es justo, pero lo que tenemos que hacer es producir más, ¿no? Entonces la izquierda tiene que aprender de esta etapa, ¿no? Del fracaso y de la onda ultraderechista y neoconservadora, fascista, que lo está Fascista. tratando de vivir, para poder encarar la pelea por la hegemonía cultural, Ujú. la hegemonía en el pensamiento, Gramsci, Ujú. la hegemonía cultural en la cabeza. Ujú. Nos han ganado en todo, el terruqueo, Todo, el cariño, todo. en todo. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque hemos estado atrapados en las redes del pasado. Sí, ¿Entiendes? pero hay un tema que quería poner entre comillas. No sé quién lanzó la idea de la derecha bruta y achorada, que finalmente eso ha permitido subestimar a los que hoy han tenido, digamos, la capacidad de tomar control todas las instituciones, incluso ahora el poder que van a legitimar de lo que han hecho en los últimos 5 años. Por ejemplo, la DBA y la gente es, bueno, no lo hagan caso, no tomen en cuenta y en la práctica eso es falso. Caemos en la subestimación con ese cliché de la derecha bruta chorada. No, tiene su gente, el crimen tiene su gente pensante. Hasta los criminales tienen gente fría, pensante y genios del crimen. Ujú. Esto no ha sido obra de Miki Torres, de Galarreta, no, ellos son, hay otros que han entrado a la operación, Ujú. otras mentes, otros que piensan la política desde el crimen, piensan la política, Ujú. ¿entiendes? Si no, no nos habrían hecho todo lo normativo. Sí, Han todo. cambiado todo. En nuestros ojos, ¿ah? ¿Creen que una derecha bruta y achorada totalmente puede haber pensado todos los cambios normativos que había que hacer? Exacto, tal como ellos querían, No. para que les salga exacto, dentro de su bastión histórico, lograr pasar la segunda vuelta y de ahí lograr el alineamiento de toda la derecha y la nueva derecha me refiero a Nieto, ¿no? Claro. Que no quiere aceptar que es la nueva derecha, es la derecha. Sí. Eres de derecha, pero Fujimori.
¿no? Pero no quiere aceptar, pues. Bueno. Pero vamos a ver, poco a poco se va a ir definiendo. Así es. Esto es un tema, esta indefinición, esta aparente, soy de centro-centro, necesitamos un centro. Sí, un centro que será un centro de derecha, defínete bien, ¿no? Entonces López Chao podría ser un centro-izquierda. Otros, como Mesías, Guevara, tiene que ser un centro-izquierda, un centro progresista. Pero que nos renovemos. Claro. El único que, a eso hay que valorarlo. Sí. El único que se atrevió a decir que hay que desarrollar el capitalismo fue López Chao. Sí. Era tan sencillo como eso. Los otros son hipócritas. ¿Cómo hay que desarrollar el capitalismo? No nos queda otra. ¿Qué son nuestros amigos hermanos puneños? Todos son capitalistas naturales. Pequeños burgueses, sí. Medianos burgueses, ¿no? Y algunos llegan a medianos, grandes, sí. ¿no? Pero son los fenicios. Lo que pasa, no son fenicios. Fenicios son simplemente comerciantes. Chiquititos, pero de ahí se nace, pues, de ahí nace. Claro, por eso, pues. El capitalismo nace del comercio. Así es. ¿No? El capitalismo nace del comercio. Antes, cuando era feudalismo, una economía feudal, el comerciante fue el germen de la burguesía, ¿no? Y pues dio paso al taller y luego a la industria, ¿no? Y luego a grandes complejos industriales. Si acá hablamos de industrializar el Perú, no lo puedes hacer desde una... Lo que estamos hablando es de capitalismo. ¿Entiendes? Hasta Frank, que tiene que ya de una vez soltarse, decir si tenemos que hablar de capitalismo popular o capitalismo productivo. O veamos el nombre que le ponemos, pero hay que ponerle un nombre, pero que sea capitalismo. Porque, ¿cómo ganó Rodrigo Paz? Ofreció a todos los bolivianos capitalismo para todos. Eso fue su lema. Y ganó. ¿Entiendes? O sea... Sí, pues, o sea, eso es. O sea, si tú tienes, por ejemplo, capitalismo productivo, porque eso es lo que tenías que hacer. Claro. Ya estás en la socialdemocracia, ya estás en un socialismo liberal. No podemos ser necios en creer que toda la tradición liberal es mala. Los derechos humanos son del liberalismo. La democracia representativa es del liberalismo. ¿No? Mientras el socialismo ponía énfasis en la justicia, en la igualdad, la derecha mundial, el liberalismo puso el énfasis en la libertad. Y nosotros perdimos la pelea, eso nos dimos cuenta a inicios de los 90. Dejamos la bandera de la libertad en manos de ¿quién? De la derecha. Hoy abrazamos la democracia. Y no todos plenamente, pero la mayoría sí. O la justicia, lo menos. Pero, claro, no, la democracia la abrazamos porque todos queremos que esto vuelva a ser democracia. Pero no abrazamos claramente el capitalismo. Hay que abrazarlo, pero darle nuestro contenido. Así es. ¿Cómo queremos que sea este capitalismo? ¿Entiendes? Que sea progresista, que maneje, que luche por la justicia y por la libertad. O tal vez, como dice Pedro Castillo, ¿no? Capitalismo a sabor al pueblo. Lo que quieras, pero sí tenemos que darle. Sí. Acá tuvimos ya un debate en los 90, muy rico. Se pasmó. ¿Por qué se pasmó? O sea, se congeló. Porque todo fue volviendo al crimen. La derecha es criminal, pero tiene sus genios y tiene sus mentes brillantes. ¿Entiendes? Si hubiera sido bruta y achorada solamente, o sea, achorada y gritona, ¿no? Atropellada tipo Montoya, evidentemente no hubieran hecho todo el diseño que han hecho. Sí. Hubo entonces una mente que ha estado pensando todos los mecanismos, los más mínimos, los más sutiles, los más elementales, ¿no? Para que todo esto hoy tengan el resultado que espero que no se concrete finalmente, ¿no? Espero que algún hecho que yo ya le dije por dónde puede venir, cambie el curso de esto. Pero todo depende de que tengamos gente con agallas. No hay muchos recursos, ¿cierto? Sí. Pero hay que tener la voluntad política para hacerlo. Porque si no, habrá ganado el crimen organizado, ¿no?
claramente. ¿No? Y seguramente volverá a tener las mismas actitudes del patriarcal fujimorismo, que es ir a un pueblo, anotar todas las necesidades y cumplir con esa promesa. Sí. Y tendremos 15 a 20 años sin libertad, sin derechos, saqueando al país, pero dándole por ahí escuelitas, postitas, agüitas, ¿no? Zapatos, tractorcitos, más alimentos vía prona, más comedores populares, pero sin tocar, o sea, tocas los problemas estructurales, pero de manera epidérmica, superficial. No tocas los problemas centrales, nucleares, porque no les importa, ¿entiendes? Porque necesitan eso, pues. Claro, para presentarse como salvadores. ¿Por qué tiene un cogollo histórico Fujimorismo? Después de 26 años de su caída. Porque hizo agua para Uchurajay, le puso escuela, las viviendas las construyó como ellos querían, o más o menos como ellos querían, le puso tractores, le puso postes, le puso motores para que haya luz. Por eso la gente fujimorista, entiéndalo, abran sus ojos, no solo es matanza, no solo son esterilizaciones, no solo es el crimen en la política y el reparto como el del Estado como botín y le entregan nuestros recursos naturales, hacen eso. Una suerte de modelo de odriismo epidérmico, hacen eso. Van yo conozco un lugar acá en Vitarte donde he puesto agua y desagüe. Luego, la electrificación fue fácil, porque se privatizó y era un negocio. Rapidísimo le pusieron la luz a todos, pero ellos creían que era obra de Fujimori. Tercero, les puso agua y desagüe con reservorios, con todo. Trajo techo propio, no sé, mi vivienda creo, y le ayudó a construir todo su casa, primer lote, primer piso de ladrillo, primera casa de ladrillo. Encima les puso el colegio, les dio alimentos por prona a todos los comedores populares, con eso atenuaba el hambre, ¿no? O amainó la necesidad de la sobrevivencia. Luego les dio títulos de propiedad. ¿Quién te hace todo eso en un solo asentamiento humano? Y ese asentamiento humano es fujimorista, hasta hoy, porque ningún otro llegó y hizo lo que hizo de Fujimori. Entiéndanlo bien, ese es el fujimorismo. Por eso que hay gente, muchos decimos, pero ¿cómo pueden estar tan cerrados? Están cerrados porque han tenido eso. Si no, pregúntenle a los de Churajay, ¿quién les puso la vivienda? ¿Quién les puso la posta médica? La escuela. O las carteras. Los tractores. ¿Quién le dio el agua potable? No tenían nada antes de eso. ¿Por qué? Porque después del conflicto, después del terrorismo, quedó solamente desolación, los rastros de ahí de las fosas de los periodistas, ¿no? Que fueron enterrados en Uchurajay, casuchas por aquí, casuchas por allá. Y la gente llegó que volví el año 94, porque yo estuve ahí en Uchurajay, lo conozco perfectamente bien y por eso hablo. Cuando vi que Fujimori llegó con todo eso, dije, la canción se los ha metido al bolsillo a todos los Andes, las alturas de Huanta. Y no solo las alturas de Huanta, lo hizo en todo Ayacucho, en todo Huancavelica, en todo Apurímac. Por eso las zonas más altoandinas eran fujimoristas. Dejaron de ser después. Lo perdieron. Pero eso es, y la gente recuerda eso. ¿Entiendes? Y por supuesto que le vendió la idea de que ellos fueron los que acabaron con el terrorismo, ¿no? Y es esa memoria que yo algún día te dije, es la memoria salvadora la que va a funcionar. Dejaron con Dina, con Gerí, con Balcaza, han dejado que los homicidios, las explosiones, las amenazas se incrementen exponencialmente desde el 2022 en adelante, exactamente cuando sale Pedro Castillo. 2022 en adelante se disparó, ¿no?
¿Para qué? Para que su mensaje de orden y seguridad mueva las memorias salvadoras que están acá en la memoria, en la mente. ¿Qué son las memorias salvadoras? Es el recurso de los héroes que te trajeron el orden y la paz en los 90. ¿Quiénes son? Fujimori. Y como ella es la hija de Fujimori, entonces ahora nuevamente dice estabilidad y orden, Keiko. Inestabilidad y desorden, Roberto Sánchez. ¿Por qué? Porque lamentablemente tuvo malas alianzas, sobre todo con Antauro. Antauro es un mercenario de la política, no representa a casi nadie, pero hoy día ha salido, ayer ha salido diciendo que tiene una bancada multipartidaria. Y la encerrona se la cree, porque ahí sí son superficiales. Todos ellos algún día pasaron y estuvieron juntos con Antauro, cuando Antauro era una figura, cuando era querido por el sur, pero el sur no lo quiere. No me refiero a la capital del Juliaca, o la capital de Puno, o la capital del Cusco, o la capital de Abancay, o la capital de Huamanga. Me refiero al campo. El campo jamás le va a perdonar la traición a Antauro. No. Jamás. El campo no olvida. Si algo tiene el campo es que no olvida la traición. Y él los traicionó. Él los traicionó. Entonces, se busca un aliado de ese tipo que es hasta ahora una carga pesada, un lastre que ahuyentó el voto. Porque tenemos que ganar con el voto del centro. ¿O con qué votos iban a ganar? ¿Con el de la derecha? No. Tenemos que ir con el voto del centro. ¿Y el centro cómo lo ganas? Dándole mensajes claros. Pero en fin, ya eso es parte de un balance, ¿no? Todavía no estamos en la etapa de balance, pero es muy importante que se tome en cuenta todo esto. La gente tiene que romper sus esquemas. Se acabó. Hay que pensar con mente más abierta. Es momento de abrir la mente y entender lo que está pasando. Entender estos resultados. Muchas gracias. Don Jaime, a usted, porque esos temas queda pendiente, pero vale señalarlo porque también permite ver nuevos horizontes para, bueno, reinventarse, ¿no? Porque eso es lo que toca. Si es que lo confirman como presidente, entre comillas, a Keiko Fujimori. Un abrazo. Bien, nosotros finalizamos por ahora. Volvemos más tarde. Y compartan este video, dejan su like y a estar pendientes.